y la vasoconstricción arterial venosa. La vasoconstricción arterial venosa lo que hace es que aumenta la presión arterial en un intento de mejorar el flujo. Y la vasoconstricción venosa provoca un mayor retorno venoso, con lo que aumenta la sangre venosa que llega al corazón, lo que provoca que al llegar más sangre se estiren las fibras cardíacas y por lo que habrá mayor fuerza de contracción del corazón. Y también tenemos la activación, la anterior, la activación de los sistemas neuromorales. Siguiente, por favor. Y también tenemos las catecolaminas, las principales que se liberan sería la adrenalina, noradrenalina y la aldosterona, que son las que aumentan la contractibilidad cardíaca. Y tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que siguiente, por favor, ahí tengo una imagen. No sé, ahora sí. Las células yuxtaglomerulares de riñón, al detectar la baja presión sanguínea debido a la insuficiencia cardíaca, liberan renina, como se ve en la imagen, que esta actúa sobre el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. No sé si puedo rayar. En ¿Se ve? angiotensina, Sí, ahora sí. angiotensina 1, como vemos en la imagen, para que finalmente en diferentes órganos, especialmente en el pulmón, eh, se convierta en angiotensina 2, cuyo efecto es estimular la vasoconstricción en los vasos sanguíneos y aumentar la resistencia periférica. Por lo tanto, por lo tanto, aumenta la presión sanguínea. La angiotensina 2 actúa en las glándulas suprarrenales para que liberen aldosterona para reducir la excreción de agua y aumenten la reabsorción de sodio, llevando a que haya más agua para que aumente eh, El volumen el volumen sanguíneo. sanguíneo. Sí. Siguiente, por favor. También tenemos la hormona antidiurética, la ADH, que actúa sobre los túbulos colectores del riñón, lo que ayuda a la reabsorción de agua. También tenemos la endotelina, que al liberar endotelina se produce vasoconstricción. Como ya dije, la vasoconstricción ayuda a mejorar el flujo sanguíneo. También tenemos los péptidos natriuréticos auriculares, que como consecuencia de esto se aumenta la tasa de filtrado glomerular. Siguiente. Eso es todo, doctor. Ok. José Huanca, ¿no? Sí, doctora. Ok. Ya, bueno, a mí me tocó exponer sobre los diagnósticos. Para Ya. empezar, tenemos lo que son los diagnósticos, bueno, los criterios de Framingham, las clases que son de la New York Heart Association. También tenemos la radiografía de tórax, los biomarcadores y el electrocardiograma. Los criterios de Framingham son un conjunto de criterios clínicos utilizados para ayudar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, especialmente cuando el diagnóstico se basa en signos y síntomas. Tenemos los criterios mayores y los menores. Entre los mayores tenemos la disnea prostática nocturna, edema agudo de pulmón, crepitantes, y entre las menores tenemos la disnea y el edema en miembros y también la tos nocturna. Principalmente se utilizan dos criterios mayores, o si no, un criterio mayor y dos criterios menores. Siguiente, por favor. Ya. Estas son las clases. Estas clases
Y esto se basa los síntomas de las actividades diarias y la calidad de vida del paciente. Esta se utiliza para valorar la gravedad de la insuficiencia cardíaca según el grado de limitación física y los síntomas que presenta el paciente durante la actividad cotidiana. Tenemos cuatro clases. La clase 1 que es sin limitaciones de las actividades. La clase 2 que es ligera, es moderada y modera la limitación de la actividad, perdón. La clase 3 marca limitación de la actividad con reposo. Y la clase 4 que es cualquier actividad física, genera molestias, síntomas y los síntomas se producen en reposo. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la radiografía del tórax. La radiografía busca principalmente los signos de congestión pulmonar, acumulación de líquido, crecimiento cardíaco. Y en la cardiomegalia, el corazón trabaja con una mayor presión o volumen durante mucho tiempo. Entonces, las cavidades se dilatan o el músculo cardíaco se hipertrofia. Y esto provoca el aumento del corazón y esto es visible en la radiografía, como podemos observar. Ya. Después tenemos lo que son el patrón en alas de mariposa, que esto es cuando aumenta mucho la presión en las venas pulmonares. El líquido sale de los capilares, se acumula en los alvéolos, entonces aparece una imagen radiológica bilateral alrededor de los ilios pulmonares. Y la distribución parece, como su nombre lo indica, en alas de mariposa. Esto representa un edema alveolar por insuficiencia cardíaca izquierda descompensada. Después tenemos el derrame pleural, que es el líquido, que el líquido puede pasar hacia el espacio pleural, entonces aparecen este, borramiento de ángulos costofrénicos y el líquido pleural es visible. Esto ocurre por un aumento de presión hidrostática. Y bueno, en resumen, en los hallazgos radiográficos encontramos lo que son la cardiomegalia, que podemos observar la dilatación e hipertrofia cardíaca, las alas de mariposa, que es un edema alveolar, las líneas B de Kerley, que es un edema intersticial, y el derrame pleural, que vemos una congestión avanzada. Después tenemos lo que son los biomarcadores. Tenemos dos. El BNP, que significa péptido natriurético tipo B, y el NT-proBNP, que significa fragmento N-terminal del propéptido natriurético tipo B. Estos son péptidos, son liberados por el corazón, especialmente por los ventrículos. ¿Y cuándo se liberan? Cuando existe una dilatación ventricular o un aumento de presión, estrés sobre la pared cardíaca, perdón, cuando el ventrículo se llena demasiado, sus fibras se estiran y eso provoca que los miocitos liberen estos biomarcadores. Y estos lo que intentan hacer es eliminar el sodio. Bueno, son mecanismos compensatorios que intentan eliminar el sodio, eliminar el agua, producir vasodilatación, disminuir la presión arterial y reducir el trabajo cardíaco. Después tenemos, siguiente, por favor. Tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma en sí no confirma por sí solo la insuficiencia cardíaca y el grado de afectación cardíaca. Por ejemplo, una taquicardia sinusal que aparece por activación simpática es cuando disminuye el gasto cardíaco, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático y aumenta la adrenalina y la noradrenalina. Entonces el corazón late más rápido para compensar. También lo vemos nos ayuda en el diagnóstico de arritmias auriculares, que son muy frecuentes en la insuficiencia cardíaca, especialmente en la fibrilación auricular. Esto ocurre porque las aurículas se dilatan, aumenta la presión y sufren remodelado eléctrico. Y las consecuencias de esto de la fibración auricular es que empeora la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque disminuye el llenado ventricular, reduce el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. Eso sería todo, doctora. Muy bien, José, ¿no?
Sí, doctor. Ya. Ahora yo les voy a compartir mi presentación, ¿ya? Vamos a hacer un resumen y vamos a ir junto con el grupo. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? No, doctor. ¿No lo ven? No, no, doctora, no se ve. ¿Y ahora? Ahora sí, bueno, quiere que empezar a compartir recién. Está cargando. Ya, Ya. ya se ve. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que expusieron sus compañeros. Ellos han hecho una introducción, la parte anatómica, histológica, fisiológica, por último, fisiopatológica. Vamos a ir resaltando lo más importante, ¿ya? Definiciones clave que vamos a diferenciar. Una cosa es la insuficiencia cardíaca y otra cosa es el síndrome de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como les decía al comienzo, es la incapacidad que tiene el corazón como bomba de ejercer su función, que es la de bombear sangre a todo el sistema para la perfusión de los tejidos. Entonces, es una falla de la bomba. Ahora, ¿a qué le llamamos síndrome de insuficiencia cardíaca? Es a todo el conjunto de signos y síntomas que aparecen en una insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? O sea, la insuficiencia cardíaca es la patología y el síndrome son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, de todo este conjunto de signos y síntomas que han mencionado su compañero al final, su compañero José, hay dos que hay que tomarles mucha atención, que son llamados síntomas cardinales, porque suelen ser los primeros que aparecen en una insuficiencia cardíaca, que tiene su explicación fisiopatológica además, que son la disnea, que es la dificultad respiratoria, y la intolerancia a la actividad física, ¿ya? Eso como introducción. Ahora, las causas, como les decía, la insuficiencia cardíaca no es una patología primaria, sino que suele ser consecuencia de muchas otras enfermedades cardíacas, como su compañera que puso las causas, y Beth fue, que mencionó, entre otras cosas. Por ejemplo, el más frecuente decía el infarto agudo de miocardio, la hipoperfusión por diversas causas, puede ser secundaria la hipertensión arterial, anomalías valvulares, secundaria una trombosis pulmonar, de arterias pulmonares, en fin, pueden ser muchas las causas de enfermedades cardíacas que son generalmente estructurales o funcionales que van a derivar en una insuficiencia. ¿Y cómo es que clasificamos la insuficiencia cardíaca? La vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? Como su compañera decía, el corazón es como que esté dividido en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Y por ende, la insuficiencia cardíaca, dependiendo de las cavidades cardíacas afectadas, va a ser del corazón izquierdo o del corazón derecho. Y los signos y síntomas de cada tipo de insuficiencia van a ser diferentes, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué, desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, acuérdense que la fracción de eyección, que es el volumen sistólico que maneja la contracción ventricular, tiene un valor normal. Entonces, si ese valor normal de la fracción de eyección se mantiene, decimos que es una insuficiencia cardíaca izquierda con fracción de eyección preservada. ¿Y cuánto tiene que ser esto en porcentaje? Mayor del 40%. Si ese volumen que el corazón izquierdo está bombeando disminuye por debajo del 40%, se llama insuficiencia cardíaca izquierda con fracción de eyección reducida, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Mientras que la insuficiencia cardíaca derecha
que puede ser, fíjense aquí les he puesto, no está en su texto que ustedes han leído, pero es muy común decir que puede ser primaria dependiendo de si es una enfermedad, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar suele desencadenar una insuficiencia cardíaca del corazón derecho, mientras que las cavidades izquierdas siguen funcionando con normalidad, o sea, no están afectadas. Pero la mayor parte de las veces la insuficiencia cardíaca derecha aparece después que aparece la insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso decimos que puede ser secundaria, ¿ya? Aquí lo que les decía, el funcionamiento del corazón desde el punto de vista funcional lo podemos dividir como en una bomba izquierda y en una bomba derecha. Acuérdense que cuando vimos el tema de estado de shock, hablábamos de circulación mayor y circulación menor. Entonces la bomba izquierda en realidad es donde comienza la circulación mayor en el ventrículo izquierdo, que luego va a salir esa sangre a través de la arteria aorta a todas las arterias y capilares sistémicas, vuelve a través de las venas cava superior e inferior y de retorno a la aurícula derecha. Esa es la bomba, el trabajo de la circulación mayor que inicia la bomba izquierda. Y el objetivo, obviamente, es llevar sangre oxigenada a todos los tejidos. Mientras que el corazón derecho, acuérdense ustedes que la bomba derecha es la que da inicio a la circulación menor, que es un tramo corto, comienza en el ventrículo derecho, sale a través de las arteria pulmonar común, luego izquierda y derecha, para llevar sangre deoxigenada a los pulmones, donde ésta se va a oxigenar, y va a volver a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, que es donde termina la circulación menor. Esto es importantísimo conocer para entender la signo-sintomatología de la insuficiencia cardíaca, dependiendo de dónde aparece, si es en el lado izquierdo o es en el lado derecho. Entonces, ¿cuál es el punto de todo lo que hablaron sus compañeros? El punto cardinal o el comienzo de toda la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Es sin duda la disminución del gasto cardíaco, porque a fin de cuentas ese es el objetivo final de todo el funcionamiento cardíaco, mantener un gasto cardíaco adecuado. Cuando se produce una disminución del gasto cardíaco, recordando lo que vimos en estado de shock, que les decía es prácticamente muy similar a lo que sucede en el shock cardiogénico, se va a disminuir la presión arterial media. Y entonces, como decía su compañera, explicaba, se van a desencadenar una serie de mecanismos compensatorios que se llaman mecanismos de adaptación para intentar mantener el gasto cardíaco, para evitar que los órganos tisulares entren en hipoperfusión, que es el objetivo final. Entonces, acuérdense ustedes que a la baja de la presión arterial, el primer mecanismo adaptativo es la activación de los vasoreceptores que se encuentran tanto en el seno carotídeo como en el callado aórtico. ¿Qué es lo que va a suceder cuando baja la presión? Como decía su compañera, se va a activar el sistema nervioso simpático a través de la liberación principalmente de adrenalina y noradrenalina, que se liberan en la glándula suprarrenal de forma secundaria, que van a tener dos efectos fundamentales. Por un lado, aumentar la frecuencia cardíaca, que esto, fíjense, está relacionado con uno de los signos que mencionaba su compañero José, que es el aumento de la taquicardia, ¿no? Fíjense, es una manifestación de un mecanismo de adaptación. Entonces, a la baja de la presión arterial, por actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, el paciente va a entrar en taquicardia. Y por otro lado, la vasoconstricción, que aquí su compañera que expuso, ahí tuvo una pequeña confusión porque hablaba solamente de vasoconstricción venosa. Y sin embargo, la vasoconstricción es tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Entonces, acuérdense ustedes que en el tema de edema y de inflamación les decía que tanto las arterias como las venas tienen capa muscular y son, estas pueden actuar como respuesta al sistema nervioso simpático con vasoconstricción. Entonces se liberan estos mediadores químicos y van a actuar tanto a nivel arterial como a nivel venoso, no se olviden. Porque por un lado, la vasoconstricción arterial
la función o el efecto va a ser aumentar la presión arterial, ¿no? Mientras que la vasoconstricción venosa va a ser que aumente el retorno venoso, o sea, aumente la cantidad de volumen sanguíneo a las cavidades derechas para que haya un mayor volumen de llenado telediastólico, como decía su compañero. O sea, el volumen de fin de diástole va a aumentar. Entonces, acuérdense ustedes que mientras más volumen hay en las cavidades cardíacas, mayor es la presión de contracción. Y eso es lo que se llama mecanismo de Frank Starling, que es uno de los mecanismos de adaptación del corazón. Entonces, a mayor volumen, mayor fuerza de contractilidad porque hay mayor estiramiento de las fibras miocárdicas. Entonces, mayor volumen, mayor presión. Entonces, como yo les decía en el tema de shock, esto en un corazón sano es efectivo, ¿no? Porque el corazón tiene la posibilidad de responder a este estímulo. Pero en un corazón que ya tiene una falla estructural o funcional, que puede ser, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, la contractibilidad está comprometida por la patología de base. Y entonces, por más de que haya un mayor volumen como mecanismo compensatorio, no va a haber una mayor fracción de eyección. Y esto más bien va a perjudicar el funcionamiento cardíaco porque va a producir un aumento de volumen que el corazón no va a poder manejar y esto va a estimular al músculo cardíaco, que su compañera lo mencionó así a la pasada cuando hablaba de hipertrofia. La hipertrofia muscular también es un mecanismo adaptativo que no aparece de forma aguda, sino en el tiempo, porque recordemos en los temas de patología que ustedes han estudiado, decían mecanismo de adaptación, hipertrofia, se activan una serie de mecanismos genéticos primero y luego a nivel nuclear con síntesis de proteínas para aumentar la masa de la célula. Y esto no funciona, no sucede de forma aguda, lleva algún tiempo. Por eso es que la hipertrofia del miocardio suele ser como una marca o un signo de pacientes crónicos, cardíacos crónicos, ¿ya? Entonces, el aumento de volumen y la incapacidad del corazón de responder con un aumento de la fracción de eyección, una mayor volumen sistólico, va a llevar a desencadenar este mecanismo de adaptación. Entonces, fíjense, ahorita ya estamos hablando de que en la insuficiencia cardíaca se activan mecanismos adaptativos como por ejemplo el mecanismo de Frank Starling y la hipertrofia del músculo cardíaco. Fíjense, aquí les he traído este cuadrito, que es el que vimos anteriormente en estado de shock. Este es para mostrarle que es exactamente la misma fisiopatología. Aquí donde está la flecha roja, en shock cardiogénico, decíamos que disminuía el gasto cardíaco, disminuía la presión arterial media y se activaban vasoreceptores y quimiorreceptores que activaban el sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y noradrenalina, lo que vimos antes. Pero además de eso, como hay una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución del flujo sanguíneo en todos los tejidos. Y cuando sucede en el riñón, que es un órgano vital para el funcionamiento metabólico, la disminución de la perfusión en el riñón activa a nivel del aparato yuxtaglomerular la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que su compañera lo explicó muy bien en una imagen similar a esta. Fíjense si me siguen aquí en la flecha. Lo primero es que hay una bajada de presión arterial. Se activa por hipoperfusión el aparato yuxtaglomerular, que a su vez va a activar la liberación de renina, que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego los pulmones liberan una enzima de conversión que transforman la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 finalmente tiene dos funciones. Una de producir vasoconstricción, fíjense, están entonces dos mecanismos fisiopatológicos que hacen vasoconstricción, a través del sistema nervioso simpático y a través del eje renina-angiotensina.
La vasoconstricción persigue aumentar la frecuencia cardíaca, perdón, la presión arterial. Y a su vez, la angiotensina 2 va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, liberando aldosterona, que finalmente reabsorbe agua y sodio, aumentando volumen. Entonces, fíjense que hay un segundo mecanismo fisiopatológico por el cual hay un aumento de volumen intravascular. Decíamos anteriormente el aumento del retorno venoso y por otro lado la retención de agua a nivel renal. Entonces, finalmente lo que va a suceder es que va a haber un aumento de la precarga. Pero como les decía antes, no siempre el corazón va a poder a ese aumento de la precarga, o sea, del volumen de fin de diástole, va a acompañar la contractibilidad cardíaca, dependiendo de la patología de fondo. Y el más usado, el más mencionado, es el de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El del infarto agudo de miocardio, que va a producir la muerte de un sector de la pared muscular y por tanto no va a haber contracción. O por ejemplo, en una estenosis de la válvula aórtica, que va a impedir que el volumen eyectado por la contracción salga y se produzca un volumen sistólico adecuado. Entonces, cuando el volumen sistólico no se logra mantener en un valor normal, que ustedes saben, en fisiología lo vieron, el volumen sistólico normal en cada contracción es entre 60 y 100 ml, no va a ser posible a pesar de los mecanismos de adaptación, y esto hay que razonarlo bien, porque en un corazón normal los mecanismos de adaptación van a ser que todo vuelva a la normalidad porque va a aumentar el volumen sistólico. Pero en un corazón dañado, o sea, en un corazón con insuficiencia cardíaca, los mecanismos de adaptación van a empeorar el estado del funcionamiento cardíaco. Y eso va a llevar a toda lo que vamos a resumir ahorita, ojalá que nos dé tiempo de terminar. Entonces, fíjense, en la insuficiencia cardíaca izquierda va a haber un aumento de la presión diastólica final, ¿no es cierto? Mayor volumen. Pero como la sangre no puede salir a la circulación mayor, va a haber una éstasis retrógrada y esta va a pasar a la aurícula derecha, perdón, a la aurícula izquierda y por ende va a pasar a los pulmones. Y cuando aumenta la presión capilar pulmonar, ¿qué pasa en el pulmón? Se produce edema agudo de pulmón, y fíjense que todos los signos y síntomas que hay en la insuficiencia cardíaca izquierda son de tipo respiratorio secundarios al edema. Disnea, taquimia, ortopnea, disnea paroxística nocturna, intolerancia al ejercicio y hemoptisis son consecuencia del edema o del derrame pleural que puede acompañar al aumento de presión capilar pulmonar. Entonces, vamos a ver una imagen, ¿ya? Para que, fíjense ustedes, aquí en las imágenes, un pulmón lleno de agua, entonces el paciente va a empezar a expectorar, puede tener tos húmeda, puede, el paciente como no tolera el decúbito, la ortopnea, lo que hablábamos en la anterior clase. La disnea paroxística nocturna es la disnea por el decúbito. El paciente se acuesta a dormir y no puede, le cuesta respirar, tiene que levantarse para tener un espacio libre de pulmón, del pulmón libre de agua para que se produzca una buena oxigenación. Mientras que la insuficiencia cardíaca derecha, todo comienza en el ventrículo derecho. Aumenta la presión diastólica porque hay un aumento de volumen y de forma retrógrada, este aumento del volumen va a repercutir en la aurícula derecha y a su vez va a pasar a través de las venas cava superior e inferior a todo el eje. Y entonces tenemos signos y síntomas sistémicos por el edema. Aumento de presión hidrostática es igual a edema. ¿Dónde se va a ver, por ejemplo, la citis, ¿no es cierto? Que se va a manifestar además con síntomas digestivos. Va a haber hepatomegalia y a veces hepatoesplenomegalia, dependiendo de la gravedad. Va a haber hepatalgia por el mismo edema, hay dolor, hay ingurgitación yugular porque se afecta la vena cava superior, y aquí vamos a ver una imagen. Fíjense ustedes. Entonces, la signosintomatología va a ser diferente si la insuficiencia cardíaca es izquierda o es derecha. Ahora,
La insuficiencia cardíaca izquierda, luego de que afecta el pulmón, puede de forma secundaria terminar en una insuficiencia cardíaca derecha. Y ya eso es una insuficiencia cardíaca global, que es lo más habitual. Un paciente que comienza con una insuficiencia cardíaca izquierda, si no es atendido, si no es, digamos, controlado médicamente, va a terminar haciendo una insuficiencia cardíaca global que va a comprometer el corazón derecho. Mientras que la insuficiencia cardíaca derecha puede ser primaria y estar por un corto periodo de tiempo, el corazón izquierdo puede bombear sangre a niveles normales. Pero si persiste en el tiempo, como es el caso de la tromboembolia pulmonar, como la patología está afectando los vasos pulmonares, de forma retrógrada va a afectar el corazón derecho, pero el corazón izquierdo por un periodo de tiempo va a poder funcionar normal el corazón izquierdo y no va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, pero sí síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, eso fíjense cómo distinguir entre circulación mayor y circulación menor nos facilita la comprensión de la fisiopatología. Entonces, fíjense, en este cuadrito está lo más importante de signo-sintomatología explicado a través de los mecanismos que ya hemos repasado. ¿Sigan ahí, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, creo que se va a cortar ahorita. Solamente decirles que hay en este libro hay este último mapa conceptual donde resume todo lo que hemos hablado. Si ustedes lo miran este cuadrito, les va a ser muy fácil para estudiar. En este mapa conceptual, fíjense lo que les decía, en el centro dice disminución del gasto cardíaco. Y eso es lo que tienen que ustedes aprender. Insuficiencia cardíaca, toda la piedra angular de la enfermedad comienza con una disminución del gasto cardíaco. Y todos los mecanismos de adaptación en la patología van a ser, en vez de beneficiosos, perjudiciales para el corazón porque tiene una enfermedad de base, ¿ya? Entonces aquí sería repetir todo lo que ya hablamos, pero si ustedes lo miran en su libro, van a ver que está prácticamente todo lo que se habló, tanto de insuficiencia cardíaca izquierda como de insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, jóvenes, como ya se va a cortar, no creo que haya tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos responder en la siguiente clase, igual si se corta. Entonces, ¿entendieron el tema? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, estaba claro, doctora. Ok. Si hay alguna pregunta que quedó pendiente, lo podemos responder en la siguiente clase ya. La siguiente clase ya va a ser presencial, ¿ok? Porque veo que sus compañeros no se conectan todos. Pensé que iba a estar más llena la clase hoy. Hay problema contigo, doctora. Sí, Ah. doctora, hubo un Puedes comprar problema. tarea. El otro docente antes de eso hizo presencial, por eso algunos no pudieron tampoco. Presencial, Sí, dice, doctora. y en la U es muy feo la señal y algunos prefieren llegar a su casa primero. Claro. Bueno, de todas formas, a ver cuántos nos hemos conectado. Somos 61. Está bien. Bueno, jóvenes, entonces la siguiente clase, ya sabe, continuamos con el tema de infarto agudo de miocardio, ¿ya? Listo, doctora, muchas gracias. Ok, Listo, muy doctora. bien. Buenas Que noches. tengan buenas noches. Gracias.